Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un momento a su vida? ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué ropa nos vestiremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Bueno, pues la semana pasada estábamos analizando el versículo 2 de Isaías 55 y a raíz de este análisis surgieron algunas preguntas. Veíamos que el Señor Jesús nos enseñaba que no debíamos preocuparnos mucho por las cosas que perecen, como la comida, sino que pusiéramos toda nuestra energía en buscar la vida eterna que nos podía dar el Hijo del Hombre. Entonces, a raíz de esto, alguien me decía una pregunta, me decía si era pecado pedirle a Dios para que le concediera una casa. Y absolutamente me anticipo a decir que no. No es pecado pedirle a Dios por nuestros deseos, por nuestras necesidades. Todo lo contrario, al Señor le agrada que confiemos en Él y que busquemos en Él, que busquemos de Él las bendiciones. Pero entonces, ¿cuál es el problema con este asunto? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que no nos preocupáramos tanto por las cosas que se dañan, por las cosas que perecen, por las cosas que son terrenales? Pues entonces aquí, por ejemplo, al final de este capítulo de Mateo 6, que fue el que acabé de leer, nos da la clave, nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No nos está diciendo que no busquemos las otras cosas, sino que está diciendo que nuestra prioridad número uno debe ser buscar el reino de Dios, buscar esa vida eterna que Jesús nos quiere dar. Y entonces, ¿qué dice? Y procuren llevar una vida justa, una vida recta, una vida en obediencia a Dios, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, aquí la clave es que lo busquemos a Él, que busquemos conocerlo a Él y que Él nos va a enseñar poco a poco a llevar una vida justa, una vida que le agrade a Él en obediencia. Y cuando ya comenzamos a caminar en obediencia a Dios, es que Él nos da bendiciones materiales, no antes. Y entonces muchos dirán, pero bueno, yo he visto a muchas personas que definitivamente no viven conforme a Dios y tienen muchas riquezas. Sí, es cierto. Muchas veces Dios permite que las personas adquieran riquezas, pero Dios deja claro en su palabra que esas riquezas no vienen como bendición de parte de Él, que esas riquezas son ganancias que vienen del propio esfuerzo humano y que sí Dios permite que esa persona adquiera esas riquezas, pero no son bendición, porque la palabra dice que
en Proverbios el capítulo 10, el versículo 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Entonces muchas veces vemos gente millonaria, gente rica, pero con tristeza en su corazón, con insatisfacción. Vemos que realmente el dinero no es lo que sacia el corazón del hombre. Y si no, pregunten en Hollywood. Miremos el ejemplo de esa gente que es famosa, que pareciera que lo tiene todo. Fama, dinero, y se suicidan, se quitan la vida. Y dice Dios, esas no son mis bendiciones, porque cuando yo bendigo no añado tristeza. Entonces, cuando viene la riqueza de parte de Dios, dice que no añade tristeza. Y el mismo Señor en Lucas 9, en el versículo 25, nos dice, ¿y qué gana el hombre si gana el mundo, pero se destruye a sí mismo y pierde su alma? Entonces vemos que el Señor, el número uno de sus prioridades no es darnos riquezas materiales. Lo que Él quiere darnos es algo mucho más valioso que eso, que es la vida eterna. Y sí, en su momento muchas veces el Señor nos da riquezas materiales, pero lo que Él hace primero es preparar nuestro corazón para que recibamos esas riquezas y las usemos de manera sabia y que esas riquezas no nos corrompan y que esas riquezas no nos vayan a destruir y no nos vayan a dejar de Él. Porque la tendencia humana es a ir tras las cosas materiales primero y alejarse de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios está más interesado en que lo conozcamos, en que aprendamos a obedecerlo, en que aprendamos sabiduría que viene de Él para tomar decisiones sabias. Y ahí sí entonces la bendición material viene naturalmente. Hay un proverbio que dice en la palabra riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces vemos que la riqueza viene naturalmente después de que hemos aprendido a obedecer. Les pido que por favor me acompañen a Deuteronomio 8 y vamos a comprobar esto que les estoy diciendo con la palabra. Miren algo tan interesante que dice aquí en Deuteronomio 8 a partir, no lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo, pero ahí ya está la referencia para que ustedes lean el pasaje completo allí en sus casas. Dice el versículo 10 de Deuteronomio 8. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados.
Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. ¿Qué es lo que pasa en el desierto? El Señor primero nos lleva a un desierto. Allí prepara nuestro corazón. Y aquí vemos que al pueblo de Israel Dios le prometió una tierra, les prometió una tierra. Y vemos que antes de llevarlos a esa tierra, los pasó por un desierto. ¿Y para qué dice aquí? Para humillarlos, para ver lo que había en sus corazones, para probarlos por su propio bien. ¿Y por qué? ¿Por qué los lleva el Señor a ese desierto que dice que no había agua, no había pan, no había ningún tipo de distracciones? Y por eso es que el Señor nos lleva al desierto. El Señor sabe lo que hace. Lo que hace el Señor por medio del desierto es enseñarnos a depender completamente de Él y a mostrarnos que en realidad no es la fuerza de nuestro brazo, no es nuestra inteligencia, no es nuestra fuerza ni nuestra capacidad, sino es su provisión, es su mano poderosa la que nos provee todas las cosas que necesitamos. Entonces Él nos lleva a ese desierto para mostrarnos que nosotros no podemos sostenernos a nosotros mismos. Entonces Él nos lleva allí y nos muestra su provisión milagrosa. Entonces dice que ahí no había agua, pero que Él entonces allí les sacó agua de una roca. Eso tiene un significado precioso espiritual, pero ya más adelante vamos a analizar eso. Pero por ahora les digo que les dio agua y la sacó de una roca, que les dio pan del cielo, que les dio maná, que era el pan del cielo, donde no había pan, en el desierto no hay pan. ¿Y qué más dice? Todo eso lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y por ejemplo en 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 6, mire lo que nos dice también acerca sobre este asunto del dinero. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Entonces aquí hay que hacer una reflexión y preguntarnos, ¿está usted contento con lo que Dios le ha dado hasta este momento? ¿Está bien? Podemos hacerle peticiones al Señor. Podemos pedirle lo que deseemos y necesitemos. Pero la pregunta es, mientras el Señor concede esa petición, ¿está usted contento con lo que Dios le ha dado? Dios hizo ricos y pobres. Dios a todos no nos da las mismas riquezas. Si bien es cierto, el Señor a todos nos da una gracia especial, una bendición especial a cada uno de nosotros, pero no a todos Dios les reparte riquezas en abundancia. Algunos definitivamente el Señor ha decidido para que sean pobres materialmente, pero Él quiere que esos pobres sean ricos espiritualmente. Entonces Él no escoge a todos para tener riquezas. Y usted puede pedir
confiadamente delante de Él. Igual Él sabe cuáles son sus deseos. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si el Señor le niega esa petición? ¿O qué pasaría si el Señor hace que espere usted por esa bendición? Y ahí es que tenemos que reflexionar. Aquí dice que la sumisión a Dios es valiosa en sí misma, pero si viene acompañada de contentamiento. Porque si tratamos de buscar a Dios, pero no hay satisfacción en nosotros, entonces no sirve de mucho. Porque ¿qué nos dice la palabra? En su presencia hay plenitud de gozo. Nos dice que el Señor produce en nosotros un gozo. Entonces, si realmente nosotros llevamos una vida de sumisión a Dios, tenemos una vida con alegría, con gozo y con satisfacción. Entonces, sigamos leyendo, dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque una persona avara, una persona que está constantemente anhelando conseguir dinero, una persona que no siente satisfacción y que siempre quiere más y más dinero, son las personas que se meten en negocios ilícitos para conseguir más riquezas. Porque lo más común en este tipo de casos es que buscan el dinero fácil, quieren hacerse ricos rápido, no quieren trabajar lentamente y poco a poco para obtener la riqueza. Ellos quieren la riqueza rápido. Entonces se atreven y deciden meterse en negocios ilícitos por ese afán de enriquecerse. Y otro peligro puede ser, por ejemplo, los que se meten en negocios grandemente peligrosos, arriesgados, incluso llegan a perder en un segundo lo que les ha costado toda su vida construir por el afán de hacerse ricos. Por el afán de hacerse ricos, muchos caen también en iglesias que les prometen que si usted da 1.000.000, el Señor les devuelve 3.000.000. La gente que tiene tendencia a la avaricia es la que cae en esas falsas iglesias, es la que cae en las manos de esos falsos pastores. Porque no van buscando a Dios, van buscando que Dios los haga ricos. Y este es el problema. Ese es el peligro que hay con el dinero. Ese es el peligro que trae la abundancia, que empieza a corromper nuestro corazón y hacer del dinero un ídolo. Y Dios no quiere eso, porque Dios está diciéndonos que estas personas llegan a la ruina y Dios no quiere nuestra ruina. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cuando no estamos listos para más cosas materiales. Porque Él nos quiere tener cerca y Él quiere guardar nuestros corazones. Entonces, ¿qué más dice aquí? Quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Claro, entonces es el amor al dinero es opuesto a la fe, porque la fe lo que hace es confiar en Dios, pero el que ama el dinero confía en sus riquezas para estar tranquilo, para estar feliz, para tener paz, para tener tranquilidad. Entonces, no es que Dios no premie el trabajo diligente, ni es que Dios,
esté completamente, digamos, se oponga completamente a las riquezas. Pero Él quiere que busquemos las riquezas más grandes y verdaderas, que son las espirituales. Y como les decía desde el principio, las materiales vendrán en su momento naturalmente de su mano, cuando nuestro corazón está listo. Entonces esa es mi invitación, que hagamos las peticiones que deseemos al Señor, pero que esperemos con paciencia mientras Él responde, y nuestro anhelo sea buscarlo y tener complacencia en Él y deleitarnos en Él primero. Entonces mi oración es para que el Señor Jesús guíe sus corazones cada vez más a un pleno conocimiento de su voluntad, que los guíe cada día más a esa plenitud de su amor y a la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Dios los bendiga.